¿Cuál es la motivación por la que estamos acá? Bueno, pueden haber distintas motivaciones de por qué usted decidió venir aquí en lugar de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Algunos no nos dejan hacer otra cosa, por eso están acá. Pero lo importante es qué quiere el Señor con usted. No importa, miren cuál fue su motivación. Se la pasó todita las motivaciones, desde que le gustó una chica hasta que no tiene edad para saltar, está yesca, no sé, cualquier cosa. Por último, quería venir, ¿no? Listo, no importa cuál, pero sí hay algo importante que decir, ¿no? Todos los que estamos acá tenemos un propósito y Dios nos ha traído por algo, para algo, y descubrir por qué en medio de tantas cosas usted está aquí y ahora, eso es tarea de usted. Tenés que descubrir, tenés que preguntarle a Dios por qué estoy acá, para qué estoy acá. Y ya te digo, yo tengo plena certeza de que tomaste una buena decisión. Dígale al hermano que tiene cerca, tomaste una buena decisión viniendo aquí. No basta solamente con llegar. Hay gente que puede estar acá, que llegó acá y por ahí se vaya igual. No es solamente llegar, sino es aprovechar, abrir los oídos, abrir el corazón. Mire, si usted está acá, ya está acá. ¿Hay que más hacer? Aquí está. Hay que aprovechar este tiempo y hay que sacarle el jugo a lo que Dios quiere decirte y a lo que Dios quiere darte. Nosotros podemos dar testimonio. Yo mientras oraba, el Señor me hacía como un retroceso, ¿no? Una especie de regresión a mis 14, 15 años, hace como unos 3 años atrás. Y me acordaba de mi encuentro con el Señor, cómo era yo cuando tenía esa edad y cómo un momento en específico en mi vida terminó por cambiar para siempre mi vida en ese momento, pero también mi trayecto, mi camino. Y si hoy soy lo que soy, como dice San Pablo, es por pura gracia de Dios, por pura misericordia de Dios. El retiro al que nos han invitado, retiro alegre, ha sido, el Señor ha mostrado un texto bíblico. ¿Sabe que cuando nosotros acá predicamos, no podemos predicar simplemente lo que a nosotros nos parece interesante? Ella es mi hija, por ejemplo. Está ahí. A ella le gusta así, llamar la atención para que conozcan a Dios también las personas. Hacemos un equipo, ¿no? Y con mi esposa. Y Dios mostró, nosotros no predicamos solamente lo que le decía, lo que uno quiere, lo que uno siente, predicamos la palabra del Señor, predicamos lo que Dios quiere. ¿Y dónde encontramos lo que Dios quiere? Bueno, gran parte de lo que Dios quiere para usted y para mí la encontramos en las Sagradas Escrituras. Y entonces en cada retiro nosotros oramos y pedimos, Señor, ¿qué texto bíblico querés que sea el texto que vaya acompañando durante el retiro? Y para este retiro en específico se nos habló del libro de Esther, la historia de Esther. ¿Alguien conoce la historia de Esther que está en la Biblia? Levante la mano. Muy bien, no se preocupe, no pasa nada, para eso estoy yo, para contarles qué es lo que pasó. Después que yo les cuente, ya ni leerlo va a necesitar. Como si fuera la gran cosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Varias predicaciones te van a contar sobre el libro de Esther en este retiro. Entonces yo quiero contarte en 3 minutos, 4 minutos a lo mucho de su tiempo, la historia general del libro de Esther, y para eso necesito que me preste atención, porque será como que lo que va a ir escuchando probablemente durante las otras predicaciones. Un pantallazo general, la historia de Esther. Nos importan por lo menos 4 personajes. Esther, obviamente, su tío que es Mardoqueo, escuche ahí para ponerle a su hijo cuando nazca, Mardoqueo. Luego tenemos
ese otro nombre hermoso, Asuero, y por último, Amán. Esther, Mardoqueo, Asuero y Amán. Empezamos por Asuero. Asuero era el rey de Persia. Persia es uno de los grandes imperios de la antigüedad. Y Amán era como la mano derecha de este rey. Mardoqueo era como una especie de servidor, de sirviente que trabajaba en el palacio del rey, pero era judío. Y Esther era una huérfana que había sido adoptada como hija por este familiar, que era el familiar más cercano, como su tío, Mardoqueo, y vivía con él. Adoptada como hija, es su hija, aunque ella era huérfana de padre y madre. Empieza la historia y nos cuentan de que el rey Asuero se pelea con su mujer. Y su mujer como que, no sé, no quiere ir a un banquete que él organiza. Se pelean entre ellos y al final el rey dice, hasta aquí nomás, nos vemos. Despide y dice, pónganme, quiero ver a todas las doncellas del reino, ¿no? Así como tipo novela, digamos, ¿no? Como la Cenicienta, ¿no ves? Que él hace un banquete, un baile, para que todas las doncellas vayan y conozcan al príncipe. Ustedes ya no saben de esos cuentos, ¿no? Bueno, no importa. Y entonces Esther era una niña joven, bueno, no niña, adolescente, joven, judía, muy hermosa, que va también invitada y motivada por su tío a este banquete. Ella conquista el corazón del rey y es tomada por reina. Mardoqueo es el servidor, tío de Esther, que además halla gracia delante del rey, le previene de unos tipos que lo querían matar y entonces el rey lo pone como que en cierto lugar. En ese momento, Amán, que es la mano derecha, ¿me están siguiendo? Me están diciendo como que no entiendo nada, así unas caras veo, pero me están siguiendo en la historia, ¿verdad? Amán era, ¿quién era Amán? No era el amante, Amán nomás. Amán era ¿quién? La mano derecha del rey. Entonces, el rey pone a Amán en un lugar importante y dice que todo el mundo le rinda pleitesía. Pero Mardoqueo no se arrodillaba delante de Amán. Y no se arrodillaba delante de Amán porque obviamente él era judío y sabía que solamente se podía arrodillar delante de Dios. Entonces Amán quiere matar a Mardoqueo, pero de paso quiere matar a todos los judíos. Lo hace un poquito a escondidas del rey, como el rey le había dado carta blanca porque era su mano derecha, y quiere destruir a todos los judíos. En ese momento, Esther y Mardoqueo se unen, comienzan a orar y piden de que todo el pueblo ore con ellos para que esta desgracia que se venía se detenga. Era una desgracia sobre desgracia, ¿sabe? Porque ellos, los judíos, están viviendo ahora esclavos. Unos años antes, el rey Nabucodonosor, ese otro nombre bello, esos nombres de la Biblia, se lleva al pueblo judío al destierro, los saca de su lugar, destruyen su templo y se los lleva. Años después viene el imperio persa, destruye a Nabucodonosor, pero ya los judíos quedan dispersos por todas partes y están de esclavos. Entonces ellos ya están sufriendo, pero encima Amán quiere destruirlos por completo. ¿Okay? Esa es la figura. Entonces Esther y Mardoqueo oran, piden que todo el mundo ore y al final Esther se arriesga. Es una parte, la parte más intensa, más bonita de la historia, es que Esther se pone a orar, se pone de rodillas, suplica al Señor, todo el mundo está orando. ¿Por qué? Porque ella tiene que ir delante del rey a lograr que esto se detenga. Más o menos como, no sé, pues, ¿no? Como que usted ha visto, por lo menos a mí me ha tocado una vez ir a hablar con un docente que en sus manos estaba, que yo me aplace o no me aplace, digamos, ¿no? En una materia.
Y recuerdo que yo también ahí oraba, y Señor, por favor, que le caiga bien a este hombre. Cuando luego entonces yo entro, bueno, al final todo sale bien, después le cuento ese testimonio. Pero quien sabe, se trata de eso, de que Esther está orando y está yendo ante el rey a suplicar por su pueblo. Y hay un detalle, ella no podía ir a hablar con el rey cuando le dé la gana. Solamente podía ir delante del rey si el rey la llamaba. Si ella se aparecía, corría riesgo su vida. Era una de las normas que estaban ahí. Entonces ella se arriesga y entre huir y entre no hacer nada para salvarse, decide arriesgarse, se pone a orar y luego dice la palabra que se pone lo más bonita posible. Usted sabe esas estrategias femeninas interesantes, ¿no? Se pone lo más bonita que puede y va delante del rey. Dice que el rey la mira así enojadísimo. Y entonces otra de esas artimañas interesantes de las mujeres, la mujer se desmaya. Se desmaya, se hace la que, ay, que me pasa algo. Entonces el rey le dice, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? No, no sé. Y otra vez se vuelve a desmayar, unas 2 veces se desmaya por lo menos. Y claro, ya el rey se preocupa. Bueno, al final es una historia interesante porque Esther logra convencer al rey de que no extermine a su pueblo. El rey no sabía que ella era judía. Entonces ahí ella revela quién era ella y revela quién era su pueblo. Y Amán, que había fabricado una horca para ahorcar a Mardoqueo porque lo odiaba, termina siendo ahorcado él en la horca que fue preparada para Mardoqueo. Al final se instituye una fiesta que se llama en la Biblia la fiesta del Purim, que eran 2 días de alegría total en todo el pueblo judío para acordarse de cuando Dios los rescató a través de una pobre mujer huérfana. Y de ahí Dios los sacó de semejante destrucción que estaba por venirles. Y hay incluso hasta ahora la fiesta esa de los judíos del Purim, donde recuerdan lo que Dios hizo a través de una mujer pequeña, humilde, pero dispuesta y entregada al Señor. Amén. ¿Entendió algo? Levante la mano, ¿quién entendió algo? ¿Quién no entendió nada? Está bien, no importa. Que no entendió nada, después se la cuento. Hoy, de toda esta historia bonita de Esther, vamos a hablar del inicio, el inicio del libro y el inicio de lo que Dios iba a hacer. Y para eso quiero leerles la palabra de Dios tomada de Esther, capítulo 1, del 1 al 11. Escuche bien, por favor. En el año 2 del reinado del rey Asuero el Grande, el día 1 del mes de Nisán, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semei, de la tribu de Benjamín, judío que habitaba en la ciudad de Susa, varón ilustre, adscrito al servicio del palacio real. Era uno de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. El sueño fue así: voces y estrépito, truenos y terremotos, perturbación en la tierra. 2 enormes dragones avanzan prestos ambos al combate. Lanzaron un gran rugido y a su voz todos los pueblos paganos se dispusieron a la guerra para luchar contra el pueblo de Dios. Día de tinieblas y oscuridad, tribulación y angustia, ruina y gran turbación sobre la tierra. Todo el pueblo de los justos, estremecido por el terror de sus desgracias, se disponía a perecer, pero clamaba a Dios. A su clamor, de una pequeña fuente nació un gran río de abundantes aguas. La luz y el sol surgieron y los humildes se alzaron y devoraron a los soberbios. Despertado Mardoqueo, después de tener este sueño, puso gran empeño y se esforzó hasta la noche en alcanzar su sentido y saber lo que Dios quería llevar a cabo. Palabra de Dios. Amén. Ahora sí necesito que usted me atienda. Vamos a hablar por 10 o 15 minutos como máximo sobre esta lectura
y lo que Dios quiere decirle para comenzar en este retiro. Y para eso hay que vencer el cansancio, el sueño, la calor. Si el de su lado se está durmiendo, por favor, codelo, a ver, codelo un poquito. Veo que hay algunos que están así como que... Muy bien. Ok. Primer punto de el texto. Vamos a enfocarnos una vez más en Mardoqueo. Este hombre era un hombre judío, era, recuerden, servidor del rey y había vivido la deportación de Jerusalén. Les explico así en 15 segundos qué significa. Llega el imperio asirio, persa, con Nabucodonosor, y quieren destruir Jerusalén porque Jerusalén se rehúsa a rendirse y a pagar tributo, y entonces destruyen todo. ¿Usted sabe qué significa para los judíos que le hayan destruido su ciudad santa y que le hayan destruido su templo? Bueno, significaba que Dios había sido vencido. Cuando ellos son deportados, sacados de su tierra, dejando todas sus posesiones, yendo sin nada a ser esclavos a un lugar lejano, mucha gente muere en el camino, llegan solamente unos pocos de todo el pueblo. Los más inteligentes y los más letrados son los primeros en ser deportados. Y entonces la vida para un judío que tenía esas condiciones, obviamente era terrible. Porque ¿cómo puedo yo vivir pensando de que el Dios que tiene que protegerme es el Dios que me ha hecho caer? Esa es la mentalidad de los judíos cuando son llevados desde su ciudad, Jerusalén, hasta la tierra de los persas, hacia Babilonia. Dios perdió. ¿Acaso a veces usted y yo no nos sentimos así? Yo recuerdo cuando tenía unos 8 años, 7, 8 años, algo raro sucedió y resulta que mientras yo estaba en el colegio, no, tendría un poquito más, unos 10 años. Cuando yo estaba en el colegio, llego a mi casa y me entero y veo a mi perro, a quien yo quería mucho, se llamaba King, como rey, un pastor alemán grandote, hermoso. Y este pastor alemán los veo así como tembloroso, enfermo. Entonces pregunto y resulta que de la nada en mi cuadra de mi casa allá en Trinidad apareció un enjambre de abejas. Y por desgracia, no sé qué cosas estaban haciendo en ese momento en la casa, que habían decidido amarrar a mi perro a un pilar con una cadena. Y obviamente cuando llegan las abejas, él está amarrado. Entonces le pican todas las abejas y él no puede hacer nada. Y es una muerte así horrible. Bueno, no muere instantáneamente, ¿no? Vienen los veterinarios y quieren salvarlo, pero al final termina muriendo. Y yo amaba mucho a ese perro, ¿no? Era como con el que yo había crecido más o menos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo lo veo así, con la edad de 10 años, yo me pongo a rezar y a pedirle a Dios que por favor, Señor, no se lleve a mi perro, ¿no? A mi perrito. Grandote era, ¿no? Pero yo lo sentía así, ¿no? Como que era muy querido por mí. Y yo lo vi morir, ¿no? Vi cuando exhala su último aliento. Y en ese momento pego un grito, me acuerdo, me pongo a llorar. Y yo voy corriendo con una pistola de agua, porque era por esta época de carnaval, hacia un cuadro de Jesús que estaba en el cuarto de mis papás. Y yo empiezo a renegar contra, y como tenía ahí empiezo a renegar contra Jesús y empiezo a echarle agua al cuadro así, como diciendo, no, ¿por qué? Sí, así Dios, y le echaba agua. Y obviamente con el corazón destruido, ¿no? Entonces, esa sensación, se me vino a la mente ahorita esa historia, no creo que primera vez que la cuento, usted se imagina un niño que ha pedido pero que no recibe lo que pide, más bien al contrario pasa lo que no quería,
Y es difícil a la edad que uno tiene, o incluso a la edad de muchos de ustedes, adolescentes, entender muy bien qué es lo que Dios quiere, por qué pasan ciertas cosas y por qué no otras. Entonces, es posible que entre nosotros en algún momento hayamos sentido lo que sentían los judíos cuando fueron deportados. Dios fue derrotado. Dios no me escucha. Dios, pudiendo hacer lo que yo necesitaba, no lo hace o no lo hizo. Esa era la situación que ellos pasaban. Era un tiempo de crisis. Es interesante porque cuando ellos vuelven del destierro hacia su patria, vuelven distintos. Vuelven con una fe mucho más fuerte, mucho más madura, mucho más existencial, mucho más de ellos. En el destierro el pueblo de Israel cambia por completo y se hacen mucho más santos. Esto es algo interesante porque es posible también que por la crisis por la que estés pasando ahora te haga llevar a que acabado ese momento de angustia, de tristeza y de crisis, también tu vida sea distinta. Quizás con una fe un poco más madura. Entonces, Mardoqueo era de esa generación, de la que vio despedir a su tierra, de la que vio destruir su templo y el lugar donde habitaba Dios. Para un judío, Dios estaba en Jerusalén, en el templo, en el lugar que se llamaba el Santo de los Santos. Cuando no hay ese lugar, no hay donde encuentren a Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, hay algo que quiero decir más de Mardoqueo. Mardoqueo es un sobreviviente. Y esto es hermoso, ¿sabe por qué? Así se le dice también a las personas, por ejemplo, que pasaron por los campos de concentración nazis y no murieron. Un gran autor llamado Viktor Frankl escribe muchos libros al respecto de esto y él cuenta cómo la gente que se aferró lo más posible a la vida y que se aferró a la fe que tenía, muchos de ellos lograron sobrevivir, no morir dentro de los campos de concentración. A la gente que es abusada sexualmente en estos tiempos, más aún abusadas por personas de la iglesia, también se le llama así, sobrevivientes. Son personas que se enfrentan a cosas tan terribles, pero que aún están ahí. Mardoqueo era de esos. Como quizás muchos de ustedes hoy acá, que hayan pasado por alguna tragedia, por alguna desgracia en sus vidas, pero aún están aquí, aún están respirando, aún están con vida. Y si están en un retiro es porque aún tienen la esperanza de que hay algo más para ustedes. Muchos quizás aquí son también sobrevivientes como Mardoqueo, que en medio de todo lo que había pasado, él logró dos cosas: sobrevivir y al mismo tiempo ser fiel. Sobrevivir y ser fiel a Dios. Entonces, él tiene este sueño. Este hombre sobreviviente de tantos sufrimientos, Dios sabe a quién encomendar sus batallas. Una vez estábamos haciendo unos talleres con jóvenes. Quizás alguno de ustedes nos conocerá a mí, a mi colega Roque, porque damos talleres también en algunos colegios, ¿no? ¿Alguien nos ha visto en algún taller en su colegio? Levante la mano. Ah, bueno, está bueno, ahí nos conocemos, ¿no? Y una vez estábamos dando un taller, pobrecito, tienen que volver a escucharme. Estábamos dando un taller y estábamos haciendo, era con chicos de sexto de primaria, primero de secundaria, me parece. Y estábamos haciendo que los adolescentes dibujen su familia. Entonces, empiezan a dibujar su familia y la consigna es: dibuje la familia más cercana con la que usted vive. Después de unos minutos que empiezan a hacer eso, una niñita empieza a llorar. Yo me doy cuenta, obviamente, porque cuando una adolescente llora pasan dos cosas, ¿no? La primera es que se nota. Y la segunda es que siempre hay 3 o 4 amiguitas consolándola, ¿no? Entonces, ese era el escenario, ¿no? Una niñita que lloraba y 3 o 4 amiguitas que la consolaban, no sé qué. Entonces yo me acerco y le pido hablar con ella un ratito a solas y le pregunto: ¿qué es lo que te pasa, no? Y ella me dice: ¿sabes qué? No sé a quién dibujar. ¿Y por qué? Le digo, no. Lo que pasa es que por temporadas vivo con mi papá, por temporadas con mi mamá, hay semanas que vivo con mis abuelos,
otras vivo con mis tíos. Y cuando vos dijiste que pongamos la familia más cercana con la que yo vivo, no sé a quién dibujar. Y obviamente eso le causa dolor, sufrimiento, ¿no? Porque es una niña de 11, 12 años que siente que no pertenece a ningún lugar, que no pertenece a nada. Con lo que necesitamos sentir que pertenecemos, ¿verdad? Todos. Entonces, yo la escucho y le digo algo de lo cual yo estoy convencido en mi vida y se los transmito a ustedes también. A propósito de eso, de que Dios escoge bien a quién poner para qué batalla. Él es estratégico. Él es el mejor gerente general que existe. Él sabe dónde ponernos a cada uno, en qué posición. Entonces yo le digo, mira, vamos a dibujarlos a todos. A papá, a mamá, a los abuelos, al tío, al perro, a todo el mundo vamos a dibujar. Porque si bien quizás tus papás están separados, sin embargo, la familia no se puede separar, le digo yo, ¿no? Y además, escúchame lo siguiente. Podés ser feliz con esa familia. Si a mí me tocara vivir lo que vos estás viviendo, probablemente yo no pudiera ser feliz. Pero Dios sabe bien quiénes somos y sabe qué darnos para superar todo lo que estemos pasando. Quizás vos con mi familia no serías feliz, le digo. Ni yo pudiese ser feliz con semejante problema que tenés. Pero sí, vos con esa familia que tenés, no importa cómo sea, sí podés ser feliz. Porque hay un Dios que sabe, que conoce y que te da lo necesario para poder ser feliz con eso que te tocó, con eso que tenés. Entonces ella me mira con unos ojos diferentes y empieza a dibujar a toda la familia. Entonces Dios escoge a Mardoqueo porque sabe que este es un sobreviviente. Como posiblemente también escogerá a muchos de ustedes para darle un sentido diferente a su vida, porque sabe por dónde han estado y por lo que han pasado. Entonces, Mardoqueo es escogido, pero además la sobrina de él también es escogida. ¿Se fijaron que la lectura dice que en medio de toda la desgracia, en medio de toda la tempestad que había, escuche poéticamente dice la palabra, al clamor del pueblo de Dios cuando ellos oraron, de una pequeña fuente nació un gran río de abundantes aguas. De una pequeña fuente nació un gran río de abundantes. ¿Qué significa eso? Esto va para que aquellas personas que sienten quizás lo que pudo haber sentido Esther en su momento, que no tengo papá, no tengo mamá, soy una pobre esclava, nada bueno puede pasarme en la vida. De una pequeña fuente, de algo pequeño, más aún de personas que se sienten pequeños, Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Dios puede hacer grandes cosas. Hasta con las historias más difíciles, con las cosas más complejas, Dios puede hacer grandes cosas. ¿Cómo llegó la salvación para todo un pueblo? A través de una joven esclava judía que llega a ser reina. ¿Sabe que esto es hermoso? Es interesante, porque es posible que hayan acá niñas, adolescentes, que lleguen sintiéndose esclavas, sintiéndose con una baja autoestima, sintiéndose tristes, y saldrán de este retiro sintiéndose reinas, sintiéndose princesas. Eso es lo que Dios puede hacer en tu vida. Lo que hizo, obviamente, con Esther. Lo mismo con los jóvenes. Aquí veo unos jóvenes con cara de reyes también. Bueno, la cara no la tienen, pero seguramente ahí en el fondo está. Dios es especialista en transformarnos. De pequeñas cosas Dios hace cosas gigantes. Solamente necesita, obviamente, lo que tenía Esther. ¿Qué tenía Esther? Tenía un corazón predispuesto a lo que Dios quería. Entonces, en medio del sueño, aparece Mardoqueo, el sobreviviente, y aparece Esther,
la mujer disponible para Dios, con todos sus limitantes y con todos sus problemas, disponible para Dios. Y entonces, dice la palabra, me encanta porque obviamente de esa fuente nace un abundante río, la luz y el sol surgen, los humildes se alzaron y devoraron a los soberbios. Y dice la palabra que cuando Mardoqueo se despertó después de tener este sueño, puso gran empeño y se esforzó hasta la noche en alcanzar el sentido y saber lo que Dios quería hacer. Mire, entonces, desde que empezamos la predicación, yo les dije que no importa cómo fue que usted llegó, indistinto de todas las razones, Dios sí tiene un propósito. Pero eso también requiere esfuerzo de parte de ustedes. Esfuerzo para descubrir, como hizo Mardoqueo. Mardoqueo tuvo un sueño, ¿no? Un sueño un poco raro, y dice la palabra que él empezó a esforzarse. A la cuenta de tres repitan todo: esforzarse. 1, 2, 3. Empezó a esforzarse. Claro, porque para orar varios días hay que esforzarse, ¿verdad? Esforzarse porque para sobrevivir y para abrir tu corazón a lo que Dios quiere hay que esforzarse. Hay que hacerse las preguntas que a veces uno no quiere hacerse. Hay que hacérselas. Dice la palabra que él se esforzó y se empeñó. ¿En qué? En dos cosas: alcanzar el sentido de lo que había soñado y lo que Dios quería hacer a partir de eso. Qué hermoso, ¿no? El sentido de lo que había soñado. Esto es interesante porque las personas son felices, o una de las claves para ser feliz es qué hacemos con lo que nos ha pasado. ¿Qué hacemos? ¿Qué sentido le damos a lo que nos ha pasado? Vivimos desde la realidad de ser víctimas. Pobrecito de mí, miren cómo sufro, miren lo que me ha pasado, a nadie le pasan cosas malas, solamente a mí. O empiezo a darle otro sentido. Pero ese es un primer paso, darle un sentido positivo a todo lo que he vivido. Pero hay un segundo paso y es esforzarme, preguntar. ¿Sabe, siervos? Preguntar. Saben que yo sería feliz si por lo menos la mitad de ustedes se hicieran preguntas que nunca se han hecho. Preguntas que de verdad sean... al final, miren, ¿sabe qué cambia la vida? No las respuestas. Cuando uno va con Jesús, es verdad que Él es la respuesta, pero lo primero que Jesús hace cuando uno se encuentra con Él es hacernos preguntas y sobre todo invitarnos a que nosotros nos hagamos preguntas. Probablemente lo primero que Jesús haga cuando se encuentre o cuando vos te encontrés con Él es preguntarte: ¿qué estás haciendo con tu vida? La vida que yo te regalé, la vida por la cual yo morí en la cruz. ¿Qué estás pasando con tu vida? ¿O por qué sentís que nadie te ama? ¿Acaso no has visto mis manos con clavos? Esa es una pregunta. Probablemente cuando te encontres con el Señor te haga la pregunta: ¿cómo querés que acabe tu vida? ¿Qué tipo de futuro querés para vos? O sea, son preguntas que delante de Dios te pueden cambiar para siempre. Las preguntas son las que nos cambian, no las respuestas. Las preguntas. Dios nos hace preguntas que nos desencajan y uno empieza a hacerse preguntas desde el impulso de Dios que te terminan llevando a un lugar distinto. ¿Qué es lo que Dios quería llevar a cabo? Se esforzó, pensó toda la noche para hallar sentido y para ver dónde Dios y qué quería Dios conmigo. Termino diciendo solo dos cosas. Toda la historia de Esther comienza con un sueño. Y toda la historia de Ricky, la mía, toda la historia de ustedes también comienza con un sueño. El sueño de Dios. Lo que Dios ha soñado cuando te creó. Usted sabe que usted es fruto de un pensamiento de amor de Dios.
de un sueño de amor de Dios. Un día Dios soñó hermosamente y nació usted. Aunque algunos no lo crean, aunque algunos se resistan, todo comienza con un sueño. Nuestra vida también. Y también, amados hermanos, tu nueva vida, la vida que podés tener, la vida con Jesús, puede empezar también con un sueño.